Hola iglesia, hoy seguimos con el tema de identidad y propósito. Identidad es saber quién soy y propósito es saber para qué estoy en la tierra. Y cuando yo sé lo que soy, eso me ayuda a saber cuál es el propósito de mi vida. Pero entre identidad y propósito hay algo más. Y eso es, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué planes tengo? El propósito y el qué voy a hacer con mi vida son dos cosas diferentes, parecidas, pero diferentes. Lo primero tiene que ver con mi sueño, el plan para mi vida, lo que quiero hacer, de qué voy a vivir, con quién me voy a casar, en dónde voy a vivir. El propósito es la misión de mi vida. El propósito es todo aquello que hace que yo tenga una vida significativa. Así que primero está mi identidad. Luego sigue mi visión. Y después mi propósito. Lo ilustro. En mi caso personal, mi identidad es esta. Yo soy un estratega. Yo soy un visionario. Pero para mí el futuro no es un destino ya establecido, sino un lugar que yo voy creando con mis decisiones diarias. Yo soy una persona flexible, a mí no me molestan los cambios. También soy un hombre de convicciones. A mí me gusta que haya paz entre todas las personas. Soy un armonizador. Soy justo, soy bueno, tengo comando, soy un líder. Y saber lo que yo soy me ayuda a identificar o a saber qué es lo que voy a hacer con mi vida. ¿Cuál es mi visión? ¿De qué voy a vivir? Y para saber de qué voy a vivir es bueno saber cuál es mi identidad. Entonces, al saber cuál es mi identidad, todo lo que ya les compartí, yo supe que el plan de Dios para mi vida era ser pastor de una iglesia, casarme con mi esposa, saber mi identidad. Saber cómo soy yo me ayuda a encontrar el plan que Dios tiene para mi vida. Pero además de esto podemos hacernos preguntas como ¿qué es lo que me apasiona? Y para responder esto me ayuda a identificar qué era lo que me gustaba hacer de niño. ¿Qué cosas disfruto tanto en la vida que se me olvidan otras cosas importantes como comer o dormir? Yo sé de muchos jóvenes que están tan metidos en sus juegos de computador que se les olvida comer. A algunos se les olvida dormir. Y aunque yo considero los juegos de computador como un desperdicio de vida, los gamers podrían descubrir cómo ser útiles en el mundo real. Si se hacen esta pregunta, ¿qué es lo que me apasiona a mí con respecto a los juegos? Porque podrían encontrar para qué son buenos. Cosas como, a mí lo que me gusta es resolver problemas. O a mí lo que me gusta del juego es ganar, competir. Y eso los podría ayudar a ellos a encontrar el plan para sus vidas. Supongamos que no existiera el internet, ni las redes sociales, ni películas, ni deportes, ni los juegos de computador. Mi pregunta es esta: ¿qué harías tú con tanto tiempo libre? Porque eso que harías podría ser
lo que tú vas a hacer con tu vida. Pero lo tercero es el propósito de mi vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi misión? Y recuerden que lo que hago es diferente a la razón o el por qué lo hago. Entonces, propósito es la razón por la cual una persona quisiera tener éxito. La razón por la cual una persona quisiera ser famosa, poderosa, o quizás un médico o un ingeniero. Entonces, yo quisiera ser rico para. Mi sueño es ser rico. Esa es visión. Pero mi misión es, ¿para qué quiero ser rico? Entonces, yo quiero ser rico para darle trabajo a los necesitados. Ahí ya encontramos una vida con propósito. O yo quisiera ser rico para construir un lugar en donde pudiera darle comida y un lugar en donde pudieran vivir las personas de la calle. Recuerdo hace muchos años cuando vi la película En búsqueda de la felicidad. Y en esas noches él llegaba con su hijo, o el protagonista llegaba con su hijo a un lugar en donde podían bañarse y dormir. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, a mí me gustaría tener mucho dinero para construir diferentes lugares en Bogotá en donde pudiéramos dar precisamente esas dos cosas, o esas tres cosas. Un lugar en donde comer, en donde bañarse y en donde poder pasar la noche, la gente necesitada. O también yo quisiera ser famoso para predicar el evangelio. Ser solo famoso no es tener una vida con propósito. Eso es simplemente lo que hago. Esa es mi visión. Pero mi misión, la razón por la cual quiero ser famoso es para predicar el evangelio o para cualquier otra razón. Si no tienes una razón para levantarte temprano en la mañana, tu vida no tiene propósito. Si lo único que piensas en la vida es en pensionarte, tu vida no tiene propósito. Yo recuerdo que lo único que hizo mi abuelito en Australia después de pensionarse fue sentarse en una banca que quedaba como a 2 cuadras de su casa a mirar a la gente pasar. Imagínense, una vida sin propósito. Pero así hay mucha gente que lo único que sueñan es con pensionarse. ¿Para qué? Para no hacer nada. Pero cuando uno no hace nada, uno se muere. Yo quiero ser como mi mamá, porque el plan de su vida es servir a Dios hasta el día en el cual ella se muera. Esa es una vida con propósito. Entonces, para encontrar cuál es el propósito de mi vida, podría hacerme las siguientes preguntas. ¿Qué podría yo hacer para que mis padres, mi esposa, mis hijos o mi familia se sientan orgullosos de mí? Esa es una vida con propósito. ¿O qué podría yo hacer para tener una vida significativa? ¿Por qué cosas quisiera que la gente me recuerde? ¿O qué quisiera que la gente dijera de mí cuando me muera? O si por alguna razón el médico me trae una mala noticia, me dice, solo tienes 6 meses más de vida. ¿Qué haría yo en esos 6 meses? ¿Qué legado le voy a dejar a la humanidad? ¿O por qué motivo estaría yo dispuesto a dar mi vida? Jesús dijo en Mateo 10:39, el que se aferre a su propia vida la perderá.
pero el que renuncie a su vida por mi causa, ahí habla de un propósito, esa persona encontrará la vida. Pues yo me casé con Rocío, yo vine a Colombia, yo inicié esta iglesia para salvar a muchas personas, para discipularlas, para que la gente pudiera adorar al Señor. Lo hice para la gloria de Dios. Eso es tener propósito. Quiero que piensen en la siguiente ecuación. Mis dones más mis pasiones, más mis valores, los valores de mi vida dan como resultado una vida con propósito. Y para profundizar un poco más en el tema de tener una vida significativa, quiero que pensemos en 5 cosas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida para tener una vida significativa. La primera es adorar. Nosotros fuimos creados para adorar, para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa en la vida, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esa debe ser nuestra pregunta. En esto que estoy haciendo, ¿le estoy dando la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios significa honrarlo, alabarlo, hacerlo sonreír, producirle placer. En el griego la palabra es telema. Que el propósito de todo lo que hagamos en nuestra vida sea hacer sonreír a Dios. Que cuando Él nos mire con agrado. Dice Romanos 14:8, si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos, que sea también para honrar al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Y luego añade, porque esta es su voluntad. Y la palabra que se usa allí en el griego es la palabra telema. Esto es lo que le agrada al Señor. También en Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, para la gloria de Dios. Y en 1 Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar para que sus vecinos no creyentes, o más bien una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Porque al vivir así, esa gente que los acusa a ustedes de actuar mal, verán que tienen ustedes una conducta intachable, honorable. Y de esa manera ellos darán la gloria a Dios. Lo primero que hace que nuestra vida sea significativa es que en todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios. Pero lo segundo es evangelizar, salvar a los perdidos. En Juan capítulo 18:37, Jesús le dijo a Pilato que el propósito de su vida era el siguiente: yo para esto nací. Y esto lo dijo Jesús un tiempo antes de morir. Yo nací para morir. Y para esto vine al mundo. Y Él dice, para dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es, en primer lugar, que somos pecadores,
condenados al infierno, a la muerte eterna. Pero la verdad es que Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo. Él proveyó una solución a nuestro problema de pecado. Él dio un camino. Y lo tercero, la tercera verdad por la cual vino Jesús fue salvarnos muriendo en la cruz. Y nosotros somos salvos si creemos que Él murió por nuestros pecados. Y si recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Eso es evangelizar. Es predicar las buenas nuevas. Es liberar a las personas del infierno. Es testificar no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas para que la gente reciba a Jesús. Y esa fue una de las últimas instrucciones que Jesús nos dejó. En Marcos 16:15 Él dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero lo tercero que hace que nuestra vida sea significativa, y es el tercer propósito de Dios para nosotros, es su iglesia. Eso significa estar plantados en la iglesia, estar comprometidos con la iglesia, amar la iglesia del Señor, porque hay algunos que dicen: yo amo a Dios, pero odio su iglesia. Usted no tiene una vida con propósito. Es también dar nuestras vidas y contribuir en todo para el crecimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el reino de Dios aquí en la tierra fue la nación de Israel. Pero a partir de la cruz, el reino de Dios es su iglesia. Y en Mateo 6:33 Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios, la iglesia. Y entonces todo lo demás les será añadido. Lo siguiente, número 4, que le da propósito a nuestras vidas es discipular. Que Jesús se ha formado en mí y que se ha formado en mis ovejas. Que seamos como Jesús en todo, que lo imitemos, que hablemos como Jesús habló, que amemos como Jesús amó, que hagamos todo lo que Jesús hizo y que dejemos de hacer lo que Jesús no hizo. Ser discípulos es ser libres de todo lo que nos impide ser como Jesús. Ser discípulo es también tener las mismas disciplinas que tuvo Jesús. Es leer los evangelios y ver su vida disciplinada. Jesús se levantaba temprano todos los días y se iba a un lugar en el desierto y allí oraba, dice Marcos 1:35. Jesús conocía las escrituras. Esa era su disciplina. Jesús se dejó guiar por el Espíritu Santo. Jesús perdonaba todos los días. Y el quinto propósito es servir a Dios. Servirle con nuestra vida, con nuestros recursos, con todo. Cuando el ángel le habló a María, la madre del Señor, ella le respondió en Lucas 1:38: soy la sierva del Señor, que se haga conmigo todo lo que has dicho acerca de mí. Isaías también dijo: heme aquí, envíame a mí. Una y otra vez, hasta que se los memorice. Adorar, evangelizar, iglesia, discípulo o discipular, servir. Una vez más, adorar, evangelizar, iglesia, discipular y servir. Eso es
lo que le da sentido a nuestra vida, lo que hace que tengamos un propósito en nuestra vida. No es simplemente hacer las cosas que hacemos, sino hacerlo con un propósito. Y lo quiero ilustrar con algunos personajes en la Biblia. El primero es José. Como ya vimos, su identidad, él fue un soñador, él fue un estratega, él fue un emprendedor, él fue un líder. Y su sueño fue gobernar. Recuerden que le contó a sus hermanos cuál era su sueño desde niño. Él quería gobernar. Y él tenía tal don de liderazgo que por eso sus hermanos no lo querían mucho. Y esto lo sé. Yo sé lo que es un mandón en casa, porque en mi casa tenemos 4 mandones. Somos 4 alfas. Y para empeorar las cosas, cuando compramos un perro, compramos el líder de la manada. 5 alfas metidos en una casa. Entonces yo sé lo que es vivir con un José, con un mandón. Por eso en casa, aunque él era el menor, mandaba. Cuando estaba trabajando con Potifar, la Biblia dice que terminó mandando en la casa de Potifar. Luego fue a la cárcel, y en la cárcel la Biblia dice que lo pusieron a cargo de todos los prisioneros. Y en el palacio de Faraón fue el número 2. ¿Por qué? Porque él era un líder. Y su visión tenía que ver con su identidad. Pero todavía no encontramos una vida con propósito, sino hasta muchos años después. Y la Biblia dice que cuando sus hermanos le fueron a pedir perdón por todo el daño que le habían causado, él les dijo en Génesis 50:20, Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, esto es visión, para salvar la vida de muchas personas. Eso es propósito. Salvar a las personas. Salvar a Israel, el pueblo de Dios. El otro caso es David. Su identidad, dice 1 Samuel 16, 12 y 18, que David era buen mozo, trigueño, de buena presencia. El tipo era un churro. Dicen que mi yerno, el esposo de mi hija, es un churro. Para mí es igual de feo a todos los otros hombres. Pero bueno, David era como mi yerno. O como mi papá, él también era muy guapo. Yo no sé qué pasó conmigo, porque mi hijo también salió guapo. Yo sí salí feíto. Pero aquí dice que David era buen mozo, trigueño, de buena presencia, pero además era valiente, hábil guerrero y sabía expresarse. Entonces, basado en esto, su visión era gobernar al pueblo de Dios. No, cuando él cuidaba sus ovejas, él se imaginaba que algún día él sería el rey. Pero también él soñaba con liderar un gran ejército y derrotar a los enemigos de Israel. Su sueño también era llevar el arca del pacto a Jerusalén. Todo esto eran los planes que él tenía para su vida. Pero fíjense que muchos de sus planes tenían algo que ver con el propósito de Dios, una vida con propósito. Porque el propósito de su vida era, en primer lugar, adorar. David era un adorador. La Biblia está llena de los salmos que él escribió. Pero el otro propósito era el reino de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento el reino de Dios era el pueblo de Dios. Y David quería o fue gobernador del pueblo de Dios. Y el otro propósito en su vida era hacer de Israel la nación más poderosa del mundo. Pero lo otro que yo veo en David es que él quería hacer famoso el nombre de Dios
en todas las naciones del mundo. Pues quiero concluir con una historia muy bonita en la Biblia, y es la de Esther. Recuerden que ya vimos que ella era una estrella, esa era su identidad. Ella era una reina, una modelo de belleza, una mujer muy bonita. Y cuando yo veo esto, yo pienso en mi esposa y en mi hija, porque Dios las hizo así para brillar, para ser estrellas. Pero no podemos quedarnos con nuestra identidad. Lo siguiente es, ¿cuál era la visión de su vida? Y Esther, al igual que muchas mujeres, tenía el sueño de casarse. Y ojalá con un hombre exitoso, un príncipe azul, entre comillas. Sueños, son los sueños de muchas niñas. Pero esos sueños de nada sirven si no hay un propósito. Y la razón por la cual Dios la había hecho a ella tan bonita no fue para casarse con el rey, sino, como le dijo Mardoqueo, salvar a su pueblo. Recuerden que en Esther 4:14 Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Pero Esther no fue solo una mujer bonita que logró casarse con el rey. Ella algo hizo bien para que su vida quedara registrada en la Biblia. Esther tuvo una vida con propósito, y quiero resaltar algunas características. En Esther 2:2 dice que los ayudantes del rey buscaron jóvenes vírgenes y hermosas. Y resalto la virginidad, porque hay algo especial en las mujeres y en los hombres que se conservan para su futuro esposo o futura esposa. En el versículo 7 dice que Esther tenía una figura atractiva y era muy hermosa, se conservaba bonita. En el versículo 9 dice que la joven agradó a Hegai y se ganó su simpatía. Algo hizo bien para conquistar o para caerle bien a la gente. En el versículo 15 dice: se había ganado la simpatía de todo el que la veía. No era una de esas divas fastidiosas, no. Ella le caía bien a todo el mundo. Y dice el versículo 17: al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y todas eran bonitas, pero había algo especial en Esther. Dice que ella se ganó la aprobación y la simpatía del rey. Pero en ese entonces, en Israel hubo un hombre bien malo. Su nombre era Amán, y él tenía el puesto más alto de todos los funcionarios del rey. Pero él odiaba a los judíos. Por eso, con mucha astucia, él logró que el rey firmara un decreto. Y dice Esther 3:13, con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos. Siempre ha habido un odio en el mundo en contra de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Y uno sabe quién está con Dios y quién está en contra de Dios basado en el amor o el rechazo que se tiene hacia los judíos. Tengan eso presente. Y cuando Mardoqueo se enteró de esa orden, fue a hablar con su sobrina, la reina Esther, y le dijo que ella era la única que podría salvar a los judíos. Pero ella le dijo, le expresó su temor: es que nadie puede hablar con el rey sin ser invitado, podría morir. Pero en ese momento
Mardoqueo le dijo en Esther 4:14, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y quiero hablarle a los famosos, a los influenciadores, a los artistas, a los que Dios les ha dado poder. ¿Quieres saber por qué Dios te dio belleza? ¿Por qué Dios te dio riquezas, influencia, fama, poder, dones, factor X? Él lo hizo para salvar al mundo del infierno. Y mi pregunta es esta: ¿lo estás haciendo? Cuando Mardoqueo le dijo eso, ella le pidió que convocara a toda la nación para que durante 3 días oraran y ayunaran a favor de ella. Y en Esther 4:16 ella dice: yo por mi parte ayunaré con mis doncellas. Ella no era una niña hueca, ella era una niña de oración. Y después de cumplir con mi ayuno, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Ya encontramos en Esther una vida con propósito. No era simplemente una niña bonita, la esposa del rey. No, aquí ya encontramos propósito. Y dice la Biblia en Esther 5:2 que cuando ella se presentó ante el rey, él se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Y fue en ese momento cuando Esther intercedió a favor de Israel y le habló acerca de Amán, el hombre que había engañado al rey para que él estableciera ese decreto. Y cuando el rey oyó eso, se enojó tanto que mandó matar a Amán. Y todo sus propiedades se lo regaló a Esther. Se lo entregó a ella. Y quiero que piensen en esto, porque cuando una persona se mete con el pueblo de Israel, se mete con Dios. Y lo mismo sucede con la iglesia. En este momento, algunos vecinos nos están dando problemas por nuestras grabaciones. Pero nosotros tenemos permiso gracias a nuestro programa de televisión y a la emisora. Sin embargo, nos acosan permanentemente. Y ellos no se dan cuenta que les puede pasar esto mismo. Hay de aquellos que se meten con Israel y con la iglesia del Señor. Pero luego Esther le suplicó al rey en Esther 8:5: si me he ganado el favor de su majestad y si está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos. Y aquí vemos que los papeles se invirtieron y fueron los judíos que dominaron a sus enemigos. Ese mismo día murieron 75,000 opositores a Israel. Y dice en Esther 10:3: Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero, y alcanzó gran estima entre sus compatriotas. Y todo porque, y aquí está una vida con propósito, procuraba el bien de su pueblo, procuraba el bien de Israel. Si nosotros queremos que nuestra vida quede escrita ante Dios, tenemos que ser personas que cambiemos la historia. Señor, hoy te pido que tú hagas de cada uno de nosotros personas que cambiemos la historia de la humanidad. Que no seamos simplemente personas famosas, ricas, prósperas, bonitas. Que no seamos simplemente profesionales, médicos o abogados. Yo te pido, Dios,
que nuestra vida tenga propósito. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.